de la epidemia por coronavirus. Y esto se justifica porque existe una propagación extendida de la enfermedad en todo el país. Sin embargo, se precisó que se mantiene la jornada de sana distancia prácticamente sin cambio alguno, por lo menos no de manera obligada en todo el país. México entró este martes en la fase 3 de la epidemia por coronavirus, con lo que se considera que ha comenzado el proceso de ascenso rápido en el número de enfermos y deberá mantenerse la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, salvo aquellos municipios del país que logren mantenerse sin contagios o tengan un mayor control de la enfermedad. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que en todas las regiones del país hay propagación extendida y brotes activos de COVID-19, por lo que el Consejo Nacional de Salubridad aceptó este lunes por la noche la recomendación del grupo de científicos para pasar al siguiente nivel. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, y la autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. En conferencia de prensa, el funcionario señaló que en la fase 3 se mantendrá la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero aclaró que ahora corresponderá a las autoridades estatales hacer cumplir las disposiciones que estableció la Federación y garantizar la suspensión temporal de toda actividad no esencial en el ámbito público, privado y social. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a los mexicanos para que no se relajen las medidas sanitarias y de aislamiento social para disminuir el riesgo de contagio de coronavirus. No obstante, aseguró que el gobierno federal está preparado para enfrentar los momentos más difíciles. No ha habido, afortunadamente, ningún descontrol. Todo se está presentando de acuerdo a lo previsto, de acuerdo a lo que han proyectado los técnicos, los especialistas, y estamos preparados para enfrentar el momento más difícil. Tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos. Esto va bien. Los funcionarios federales reiteraron que solo podrán retomar actividades el próximo 17 de mayo aquellos municipios que tengan bajo contagio de COVID-19 o logren demostrar que tienen controlada la propagación de la enfermedad. Con imágenes de Víctor Jaramillo Jasso, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, ahí tiene usted este inicio de la fase 3, que prácticamente no hay una nueva disposición, digamos, no se ha puesto tampoco ninguna medida, ni siquiera de forma más enérgica, de manera general en toda la República. Se han tomado decisiones, sí vale destacarlo esto, después del anuncio en algunos lugares de la República Mexicana. Una vez más, Michoacán se había adelantado con esta situación que ayer le presentamos y que ha generado polémica, como usted ya lo sabe, por el aislamiento obligatorio, pero que el gobierno del estado argumenta que tiene elementos legales para poder hacerlo. Hay quienes dicen que no es así y aquí le hemos estado platicando lo que han dicho los especialistas, los artículos que han referido de la Constitución, donde en su opinión el único que puede tomar una decisión de esta medida de este tamaño, mejor dicho, es el presidente de México, y con el aval del Congreso de la Unión y claro, con la directriz del Consejo Nacional de Salud y la Secretaría de Salud, pero el gobierno de Michoacán se adelantó, le decía, tratando de contener el contagio, tratando de evitar que el sistema de salud colapse. Un tema polémico porque además los abogados que se han dado a la tarea de presentar ya algún documento en el caso de Michoacán para procurar el amparo y que no haya ningún impedimento para quien desee andar en la vía pública sin tener una actividad esencial pueda hacerlo y se le respeten sus garantías. Hay quienes han trabajado en ello, pero reconocen que incluso
el documento podría ser ocioso, toda vez que, pues, en lo que hay una resolución de parte de las autoridades, podría ser de las autoridades federales, en este caso de la Corte, podría ser pues ya irrelevante el asunto. ¿De qué manera podría, digamos, ser relevante? Bueno, si alguna otra autoridad, en este caso los diputados, los legisladores locales, los federales, quisieran o tuvieran el ánimo de ir en contra del gobierno de Michoacán y tratar de generarle alguna situación legal. Más adelante le voy a presentar información, por ejemplo, de diputados federales quienes advierten de esta situación, quienes también se manejan en contra de las disposiciones del gobierno de Michoacán en el tema del aislamiento obligatorio, pero estos diputados de Morena, que son enérgicos en su negativa con este tema, al manifestar que no están de acuerdo, tampoco quieren ir más allá y tampoco comprometen generar una acción legal para en todo caso ordenar lo que ellos creen que no está correcto. Así las cosas, se quedan muchos asuntos en el dime y en el direte. Donde sí hay alguna serie ya de restricciones mayores es en la Ciudad de México, donde ayer justamente la jefa de gobierno habló de las medidas que se han implementado. Prácticamente disminuye el servicio de transporte público en la Ciudad de México y también a partir de mañana habrá cero circulación prácticamente del transporte privado en la Ciudad de México. Ahora le platico detalles de eso porque es tal vez la Ciudad de México la que en primera instancia apretó más las medidas para contener los contagios del COVID-19. Y es que ayer también la Secretaría de Salud Federal informó que al corte de las 19 horas en México sumaron 9,501 casos confirmados, mientras que hay 3,185 casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Al momento se tienen registradas 857 defunciones. El funcionario señaló que la tasa de incidencia de infectados con COVID-19 en México es del 2.49 por cada 100,000 habitantes. En Michoacán se registraron ya 147 casos confirmados. La mayoría se localizan, escuche usted, en el puerto de Lázaro Cárdenas, que suma ya 49 personas que han presentado el contagio. En segundo lugar, Morelia con 30 casos. En total hay 21 personas que ya perdieron la vida a causa del coronavirus. Y la buena noticia en este caso es que se han recuperado 33 personas al momento luego de haber padecido el coronavirus. El 1 de junio, todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell. Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos. También rescataremos el ciclo escolar, aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Agradezco la excelente disposición de maestras, maestros y dirigencias sindicales y autoridades educativas locales para asumir juntos este esfuerzo. Bueno, le platicaba, vámonos por partes, el tema del número de contagiados en Michoacán, el mayor, como usted recordará ahora que se lo platicaba, Lázaro Cárdenas, donde le hemos reportado que la gente ha sido renuente a quedarse en casa, ha sido renuente a guardar la sana distancia, y aquí le hemos presentado pues evidencias como el llevar a cabo todavía torneos. Por ello es que allá el gobierno de Michoacán ha señalado que implementará medidas para estar más alertas y convocar a los ciudadanos a que se queden en casa. Antes de platicarle yo los detalles, usted ya escuchó el mensaje que ayer también hizo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán,
quien pese a la suspensión de clases generalizada en todo el país a partir del 23 de marzo debido a la emergencia sanitaria, aseguró que el 1 de junio todo el país regresará a clases y que se rescatará el ciclo escolar 2019-2020, aplazando su conclusión hasta el 17 de julio. Ese es, por lo menos, el plan, el cálculo que se tiene en este momento. En la conferencia de prensa señaló que el sistema educativo nacional se mantiene activo a pesar de las circunstancias sanitarias adversas y precisó que el programa Aprende en Casa no sustituye ni a las escuelas ni a los profesores. Vale destacar que luego de este anuncio, de esta proyección que hizo Esteban Moctezuma para regresar a clases el 1 de junio, ayer el subsecretario Hugo López-Gatell aclaró que esto será siempre y cuando los mexicanos todos nos quedemos en casa, siempre y cuando no se complique el tema de los contagios. Dejó claro ayer por la noche Hugo López-Gatell que esto que mencionó Esteban Moctezuma es simplemente una proyección, pero dependerá de cómo estén las circunstancias para ese entonces. Ayer mismo, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pidió a los integrantes del gabinete presidencial claridad y congruencia en la ruta que debe seguir el gobierno federal ante la grave crisis que enfrenta el país. A través de sus redes sociales, el mandatario michoacano se manifestó preocupado por las declaraciones que hicieron en la rueda de prensa que encabezó en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que mientras el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció el inicio de la fase 3 por el avance del COVID-19, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que el 1 de junio todo el país regresará a las clases y que incluso en algunos casos lo podrían hacer el 17 de mayo. Aureoles Conejo consideró que cuando están de por medio muchas vidas, no caben el titubeo ni decisiones a la ligera, y tales afirmaciones son mensajes confusos y contradictorios que se requiere puntualizar. Ahí tiene usted lo que publicó en sus redes sociales el gobernador de Michoacán, que coincide un tanto con lo que aclaraba ayer, le decía, el propio Hugo López-Gatell en torno a la posibilidad del regreso a clases el 1 de junio. Es una proyección, pero dependerá de cómo estén las circunstancias. Ayer presidentes municipales de Michoacán emanados de Morena pidieron que no se politice la aplicación de las medidas sanitarias y de sana distancia en la búsqueda de prevenir el contagio por coronavirus. Luego de que México entró a la fase 3 de la pandemia por el COVID-19, la presidenta municipal de Copándaro, Violeta Acosta Tena, aseveró que es un llamado a la unidad, a la responsabilidad y a la solidaridad al ser uno de los mayores retos que enfrenta el país y que como autoridades deben estar a la altura de las circunstancias, sin cálculos políticos ni protagonismos innecesarios. Consideró que se requiere de un esfuerzo mayor por parte de los 3 niveles de gobierno. Hacemos una amplia convocatoria a toda la ciudadanía y a todas las entidades públicas y privadas a seguir las recomendaciones del Consejo de Salubridad General, que es la instancia constitucional legalmente responsable de coordinar los trabajos contra la pandemia en todo el país. A nombre de los ediles michoacanos emanados de Morena, señaló que las medidas sanitarias de sana distancia y de resguardo deben seguirse al pie de la letra como sociedad sin minimizar la grave situación por la que atravesamos. Hace un llamado a todas nuestras autoridades para que combatamos de forma coordinada y conjunta, sin tregua y sin descanso a esta pandemia, exhortando en todo momento a nuestra población a seguir las indicaciones de las autoridades de salud y sobre todo de la recomendación de mantenerse resguardado en casa. Hacemos un llamado a todas las autoridades para que combatamos de forma coordinada, conjunta y con unidad, sin tregua y sin descanso a esta pandemia, exhortando en todo momento a nuestra población a seguir las indicaciones de las autoridades de salud y sobre todo de la recomendación de mantenerse resguardado en casa.
Reconocieron el trabajo que han realizado por los expertos al orientar de manera correcta y prudente a la sociedad. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Por segundo día consecutivo, este martes, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche, se instalaron 5 filtros de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán con el fin de reforzar el aislamiento obligatorio en la ciudad de Morelia. Los filtros fueron ubicados en Avenida Periodismo a la altura de Libramiento, en Avenida Camelinas, Salida Charo, Torreón Nuevo y Avenida Juan Pablo II, con la presencia de agentes de asuntos internos, quienes vigilaron la labor de los elementos de la Policía Michoacán para evitar alguna irregularidad. Uniformados detuvieron las unidades en las que viajaban más de 2 personas para pedirles el uso de cubrebocas y recordarles que la prioridad es mantenerse en casa. Además, informaron que en los siguientes días elementos de seguridad motorizados acompañarán a su casa a quienes se encuentren en la vía pública, pero siempre y cuando, recordará usted, anden en la vía pública y no tengan ustedes una actividad esencial o una justificación por el cual hayan estado en ese momento en la vía pública, como ir a comprar víveres, algún medicamento, atender a un adulto mayor, etcétera, ese tipo de actividades. Si usted va solo, si va con su cubrebocas y va a realizar una de estas actividades, no tendrá ningún problema. Después de haberse decretado la fase 3 por la pandemia de coronavirus, en Postdata nos dimos a la tarea de conocer las medidas que se tomarían en uno de los mercados más grandes de Morelia, el Independencia, que encontramos sin resguardo sanitario por parte de las autoridades, a pesar de la alta afluencia de personas que asisten a... Después de haberse decretado la fase 3 por la pandemia de coronavirus, en Postdata nos dimos a la tarea de conocer las medidas que se tomarían en uno de los mercados más grandes de Morelia, el Independencia, que encontramos sin resguardo sanitario por parte de las autoridades, a pesar de la alta afluencia de personas que asisten a surtir sus insumos básicos. Los comerciantes señalaron que siguen las indicaciones sanitarias, aunque creen que deben implementar otras medidas para que las personas no se aglomeren. ¿Cree que las medidas sanitarias del ayuntamiento sean suficientes? No creo que no es suficiente. ¿Por qué? Porque no lo cumple. Pues mira, yo puedo opinar muchas cosas, pero cada quien tenemos que tener reflexiones entre nosotros mismos para hacer lo demás, ¿o no? A ellos les corresponde poner incluso estaban anteriormente unos muchachos ahí en la puerta con unas botellitas de gel. Pues yo creo que nosotros vamos a cooperar también, no hay que esperarnos también de que nos traigan todos aquí. Señalaron que a raíz de los primeros casos por COVID en el estado han registrado poca afluencia de personas y bajas ventas, como consecuencia de las medidas de prevención implementadas por los distintos niveles de gobierno, aunado a la desinformación por algunos medios de comunicación. Que los medios de comunicación, decimos nosotros una cosa y ahorita le cortas y luego le vuelves a cambiar, así es lo que pasa. ¿Y eso en qué los ha afectado? En mucho, porque dicen que cerraron el mercado de Independencia y no es cierto, en ningún momento se ha cerrado. Que muchos vienen y en lugar de ayudarnos están tirando mucho. Por lo que invitaron a los morelianos a surtir su despensa. Bueno, ahí tiene usted lo que sucede también en el mercado Independencia, ahí le tenemos esta información que logró Fernando Salgado. Y aquí la petición es a quienes vayan a asistir a estos lugares, que hay que hacerlo, pues como usted vio a varias personas, los oferentes, muchos de ellos ya con su cubrebocas, muchas de las personas que también empiezan a acudir a los mercados lo hacen ya cuidando estas medidas, haciendo caso a las recomendaciones que ha implementado el gobierno de Michoacán, en este caso del uso obligatorio del cubrebocas. Y efectivamente ayer Fernando Salgado, y si usted nos sigue a través de Facebook, pudo ver a estas personas, la mayoría de ellas oferentes, quienes nos venden los productos, pero también los que van a comprar, los que van a surtirse, ya respetando estas medidas. Pocas personas no lo hicieron, como usted pudo apreciar en las imágenes. Y vámonos con más noticias. Ya le adelantaba que ayer diputados federales de Morena
consideraron que es inconstitucional el decreto que expidió el gobierno de Michoacán para establecer el aislamiento obligatorio, ya que invade, dijeron, atribuciones del presidente de la República, pero pese a sentir o a considerar que se trata de un acto inconstitucional y aunque son diputados federales, simple y sencillamente rechazaron promover algún recurso legal para invitar al gobierno u obligar al gobierno a hacer lo correcto, por lo menos desde su perspectiva. Los diputados federales de Morena, Ignacio Campos Equigua, Ana Lilia Guillén y Anita Sánchez Castro, señalaron que el decreto del aislamiento obligatorio, firmada por el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, incurre en una inconstitucionalidad, ya que viola los artículos del 1 al 19, así como el 29 y el 124 de la Carta Magna Federal, por lo que llamaron al mandatario estatal a considerar eliminar este mandato. Este decreto que él dio a conocer es anticonstitucional debido a que viola los artículos del capítulo 1, del 1 al 29, a su vez también viola el artículo 29 y 124 de nuestra Carta Magna. En la conferencia de prensa, el diputado por el Distrito 9, Ignacio Campos, detalló que el Ejecutivo Estatal usurpa competencias federales, con lo que incurre en una inconstitucionalidad, lo que podría valer su destitución. Sin embargo, aclararon que no promoverán ningún recurso legal. En este caso, inclusive puede valerse hasta la destitución. Ser destituido, así es. O sea, nos preguntaban que qué consecuencias puede tener. Si en un momento dado estuviera la Suprema Corte de Justicia, ella podría sancionar de esa manera, o el Senado. No que estamos buscando la destitución, no. Eso sería consecuencia de lo otro. Mientras que la diputada del Distrito 8, Ana Lilia Guillén, argumentó que de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución Federal, Aureoles Conejo no puede extralimitarse en las facultades que le corresponden al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, y tiene usted el posicionamiento de los diputados de Morena y vale la pena destacarlo. Son ellos legisladores. Si algo está haciendo mal alguna autoridad en cualquier parte de la República y lo están viendo, pues tendrían que actuar en consecuencia. Una pena que los legisladores en este país pues les encante hablar, pero no tengan el ánimo, la voluntad de ir y hacer lo correcto en las instancias legales. Si el asunto está así de grave en Michoacán, pues ¿por qué no van a las instancias legales y ponen, digámoslo así, contra las cuerdas al gobierno de Michoacán para obligarlo a que haga las cosas de manera correcta? Y así nos quitamos todo mundo la duda, ¿quién tiene la razón? El gobierno de Michoacán, que insiste en que le asiste la razón porque están protegiendo la vida de los michoacanos ante esta emergencia sanitaria, o lo que señalan los legisladores federales, que también habrá que decirlo, lo han dicho algunos abogados, algunos especialistas en temas legales, en temas constitucionales, que es una decisión, como ya lo hemos platicado aquí en varios momentos, del presidente de la República. Solo él y con el aval del Congreso de la Unión podría hacerlo, pero mientras no haya quien actúe de manera legal, pues se va a quedar todo esto en dimes y diretes, y seguramente confiado en ello, vamos a imaginar que Silvano Aureoles sepa que es así, como lo dicen los diputados de Morena, pero también sabe que nadie va a actuar en consecuencia, por eso es que lo hace, lo implementa, el aislamiento obligatorio, sabedor de que nadie va a mover un dedo para que las cosas se corrijan. Y si de veras es genuina la intención del gobernador de mantener el contagio, si usted revisa redes sociales, pues también hay muchos ciudadanos, muchos michoacanos que están de acuerdo con la medida de que sea obligatorio el aislamiento y el uso, por ejemplo, del cubrebocas. Es una decisión polémica, complicada y, como usted escucha, con argumentos legales en ambos sentidos, aunque me parece que hasta el momento lo mayoritario radica en que
el único que podría hacer un aislamiento obligatorio, tomar medidas de esta manera, es el presidente de México, según, repito, lo que dicen los especialistas. Y déjeme informarle que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador informó también que la caída del precio del petróleo que se colocó el lunes, recordará usted, por debajo de los $0, haga de cuenta, vamos a hacer una analogía así un tanto simplona, pero vamos a pensar que usted está vendiendo tortas y que tiene tantas y que en el mercado se ofertan tantas y no tiene usted dónde guardarlas, que al que pasaba le decía, oye, te vendo una torta, oye, ¿cuánto vale? Llévatela y te voy a dar otros 10 pesos para que te la lleves. De ese tamaño la tragedia, ya da risa porque es de veras un tema de esos que nunca se habían visto en la historia y hoy se han estado observando. Es un tema que impacta a todo el mundo, sin lugar a dudas, en específico a países petroleros, y en este caso de los países petroleros les ha pegado con tubo, sobre todo a los Estados Unidos de Norteamérica y en este caso a México. El petróleo mexicano, el barril al que quisiera comprar, se le estaban inclusive dando dólares para que se lo llevaran. Imagínese usted el tamaño de la crisis que está por venir, que nos va a poner contra las cuerdas, es así, a todos los mexicanos. Y bueno, ya le decía, después de esta situación que seguramente agravará la crisis económica mundial y que afectará a México, el presidente López Obrador aseguró ayer que México tiene la fortaleza y su administración los recursos económicos suficientes para garantizarle alimento y servicios básicos al 70% de la población. El Ejecutivo inició su tradicional rueda de prensa diaria con un mensaje en el que se manifestó optimista, así como usted lo escucha, se manifestó optimista ante el escenario adverso. Con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial que desde luego nos va a afectar. Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. Estoy estimando que podemos proteger hasta el 70% de los mexicanos. Desde luego, de abajo hacia arriba. Bueno, ahí tiene usted el optimismo del presidente López Obrador. El lunes, por cada barril, México tuvo que pagar $2.37 por cada barril. Así como usted lo escucha, y prácticamente en la analogía que le platicaba hace unos instantes. Hoy, por fortuna, mejor dicho, ayer, por fortuna, ya el asunto mejoró y se vendió en $7.12 el barril, lo cual también resulta insuficiente ante el costo que representa para nuestro país la producción de un barril, que debe de fluctuar los $14-15 según lo que nos comentan los especialistas. Antes de ir a la pausa, déjeme comentarle también que el Banco de México salió ayer al quite, así lo reporta también el periódico El Universal en sus plataformas digitales. Dice que salió al quite para darle oxígeno a la economía con un doble tanque de acciones. Uno, haciendo más barato el costo del dinero, y por otro lado, apoyando con ello a las instituciones de banca múltiple y desarrollo para mejorar las condiciones crediticias para las familias y pymes afectadas por el confinamiento. No solo bajó en 50 puntos la tasa de referencia fuera de calendario para dejarla en 6% cuando se encontraba en 6.50. También anunció medidas
para inyectar 750,000 millones de pesos a través de los mercados nacionales con el fin de asegurar que haya crédito, liquidez y orden. El Banco de México pues reacciona en la petición que se ha hecho por parte sobre todo del sector empresarial del país, del sector económico, una acción que no ha querido implementar el gobierno del presidente López Obrador, por lo menos no todavía, para apoyar con mayor decisión a los empresarios, quienes le han pedido, por ejemplo, incluyendo también a gobernadores como el de Michoacán, que deje de inyectarle tanto recurso, tanto dinero a proyectos de obra como Dos Bocas, el aeropuerto o el Tren Maya, y lo destine a sacar el país adelante en su economía interna. Quien lo hace ya es el Banco de México. Una breve pausa, regresamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. Postdata con Carlos Monge. Continuamos. Reporte vial.
Ya estamos de regreso, gracias a usted que nos sintoniza también, no solo a través de la radio, sino en el Facebook. Le recuerdo, estamos transmitiendo a través de Vox en el 103.3 de FM, pero también a través de Facebook. Gracias ahí a quienes nos sintonizan en esta plataforma, donde además usted puede tener acceso a las imágenes de lo que aquí le estamos presentando. Jorge Armando Calderón nos saluda y nos desea un excelente día. Gracias igualmente. Tenemos aquí otros mensajes saludándonos de parte de Juan Carlos Nava. Un gusto también, Juan Carlos. Saludos, un fuerte abrazo. Arturo Medina Pérez dice, buenos días, ¿cuál es el costo de tener fondeados buques tanque con combustible en Tuxpan, Veracruz? Ahí nos deja esta pregunta. Enrique Aburto Alba también nos dice, buen día, Carlos, una tragedia, lo del petróleo. Como bien dices, viene lo peor a pesar de los buenos deseos del presidente. Saludos. Bueno, gracias, Enrique, y lo dicen los especialistas. Hay quienes calculan que nuestro país va a decrecer en más de un 6.6% en este año en cuanto a su Producto Interno Bruto. Hay quienes dicen que va a ser mayor al 10%, y esto efectivamente pues nos pone en una situación complicada. Pero bueno, dejamos un momento ese tema y vamos a ver qué sucede en la vía pública. Ya está listo Paco Sotomayor. ¿Cómo estás, Paco? Buen día. Pues fíjate que parece que ahora sí la gente empieza a acatar. Vemos que en las calles, principalmente en la avenida Madero, Allende, continuación Valladolid, están prácticamente vacías. Vemos el transporte público, ahora sí, sufriendo las de Caín, tienen vacíos, muy pocas unidades ya de transporte público, la ruta rosa, ruta naranja, ruta guinda, ruta roja, todas las que pasan por aquí, por el centro de Morelia, las vemos prácticamente vacías. Es triste, pero pues esa situación está permitiendo órdenes federales, órdenes del Estado, quédese en su casa, ojalá que se queden, te digo, para evitar más contagios, porque estamos ahorita viendo que va para arriba la suma, pues hay que cuidarnos mucho. Pero ¿cómo se encuentra ahorita la vialidad en la zona de la calzada de la Huerta? Circulación aceptable. Eugenio Molina nos reporta que la carga vehicular va con buena base desde lo que es el monumento a las Cárdenas hacia lo que es los centros comerciales. Hablando del centro comercial, allí sonaba la voz de alerta que está una persona tirada, al parecer tenía un ataque de tos muy fuerte. Inmediatamente pues despacharon elementos de la policía y pidieron el apoyo. El granito más negro, pues ya lo sabes, duró mucho tiempo en llegar a una unidad de apoyo porque no hay unidad de emergencia, a pesar de que han hecho todo lo posible por tener unidades. No, la realidad es otra, tardó mucho en llegar a una unidad, casi una hora en llegar a esta unidad para levantar a este joven que fue trasladado a un hospital. Pero bueno, es lo que sucedió aquí por la tarde. Mientras tanto, ¿cómo está la zona de la Avenida Camelina? Nayeli Ramírez me reporta circulación muy fluida en este momento en la zona de Avenida Camelinas, con su cruce con calzada Ventura Puente, desde Camelinas hasta lo que es Acueducto, con óptimo avance, no tenemos complicaciones. Asimismo, ¿cómo se encuentra la zona de Acueducto? Sin ninguna complicación, desde lo que es las Tarascas hasta lo que es el Venustiano Carranza, sin ninguna complicación en ambos sentidos. En la colonia Vasco de Quiroga, en la calle Bucareli, circulación aceptable también en ambos sentidos, desde lo que es la colonia Heréndira, pasando Vasco de Quiroga, llega a lo que es Patabasco, sin complicaciones viales. En lo que se refiere a la salida a Mil Cumbre, la carga vehicular con regular afluencia. Aquí en este crucero es donde a veces hay mucha carga vehicular en ambos sentidos. Recuerda que viene bajando mucha gente de Mil Cumbre, del puerto de Buenavista, de los Pirules, y es lo que se hace que la carga sea complicada aquí en este crucero. Salida a Charo, algo de movimiento porque personas siguen yendo a lo que son los hospitales de Charo, de Liste, a sus actividades de movimiento. Vemos la Guardia Nacional en la puerta, en el área de estacionamiento, pero todo sigue, pues se puede decir, con normalidad en la zona de hospitales, en la salida a Charo. Es la información, Carlos. Muy buenos días. Gracias, Paco. Buen día. El reporte vial y vámonos con más noticias porque ayer sesionó el Congreso de Michoacán. Uno de los debates que se tenían era tratar de acordar que hubiese sesiones para atender los temas urgentes, para seguir trabajando en materia legislativa y hacer estas sesiones de manera virtual, pero no alcanzaron acuerdos, se enfrascaron en una discusión ahí extraordinariamente larga y al final pues no habrá, por lo menos no de momento, sesiones virtuales.
Pese a los reclamos de diputados del PAN, Morena, Partido del Trabajo, del PRI y Sin Partido, en demanda de que el Pleno trabaje de manera presencial, el Congreso de Michoacán realizó este martes sesión extraordinaria, donde sin ninguna intervención o señalamiento de los asistentes, se aprobó el dictamen del informe de las cuentas públicas municipales correspondiente al 2018. Con casi 2 horas de retraso, y luego de prácticamente un mes sin ser convocados a plenaria, diputados sesionaron en el patio del edificio central del Poder Legislativo, como recinto improvisado ante la crisis de salud por el COVID-19. Legisladores manifestaron su inconformidad ante la determinación de la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno del Congreso local, de buscar que el trabajo legislativo fuera virtual, y otros rechazaron que se haya retirado de la orden del día el dictamen con la reforma a la ley orgánica que daría posibilidad a sesionar a distancia. Yo entiendo que puede haber un momento en que las mismas autoridades federales en el tema de las sesiones virtuales declare que el tema legislativo ya no es esencial y tendríamos una herramienta. Pero los doctores, los policías están trabajando y los diputados, pero no estoy de acuerdo. Un mes sin trabajar, pero sí cobrando un sueldo, qué lamentable, cuando ahorita hay gente que le pedimos guárdate en tu casa y le estamos mandando qué comer, le estamos dando apoyo económico, seamos serios. Lamentablemente no se enlistó y por supuesto que nos causa agravio no solo a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, sino a todo el Congreso del Estado, al Pleno, porque una vez más, este órgano de gobierno del Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política, se toma facultades que no están en la ley orgánica y que a veces se violenta el proceso legislativo. En respuesta, el presidente de la mesa directiva, Antonio Madrid, aclaró que la propuesta de reforma a la ley orgánica generó algunas dudas que llevaron a retirar el documento, pero aclaró que todos los coordinadores parlamentarios avalaron la determinación. No ha sido fácil llegar a estos consensos. Por otro lado, hemos sido respetuosos. Un servidor ha sido respetuoso, quien preside esta conferencia, de llevar todos y absolutamente todos los temas a ser enlistados. Pero hay una atribución que tiene la Junta de Coordinación Política y yo quiero aplaudir y reconocer que no son momentos para no darse la oportunidad de debatir y construir aspectos, decisiones por consenso. Y quiero decirles que todas las decisiones han sido votadas, han sido respaldadas por los coordinadores. Tras casi hora y media de discusión, la mayoría de legisladores avaló el orden del día y luego de dar lectura rápida al dictamen de las cuentas públicas municipales, dieron su voto a favor. Aprobado en lo general y en lo particular por la 74ª legislatura, el dictamen con proyecto de decreto que contiene la revisión, evaluación y fiscalización de la cuenta pública de las 113 haciendas municipales. Los dictámenes fueron avalados con 28 votos a favor y la abstención de la diputada de Morena, Zenaida Salvador Brígido. Con imágenes de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, en medio de la crisis, cuando uno pensaría que es más fácil alcanzar acuerdos, pues ya ve usted que resulta que no. A veces suena inaudito, a veces es increíble, pero es la realidad. Tampoco a nivel nacional hemos podido llegar a este nivel de coordinación. Hay quienes manifestaron en redes sociales que les hubiera encantado ver que cuando por lo menos se llegara a la fase 3, había ya una real coordinación entre las autoridades de todos los niveles. Hubiera estado muy bien que esta fase 3 por lo menos la presenciaran, estuvieran cerca, hubiera una forma de comunicarlo virtual donde estuvieran presentes los gobernadores, por lo menos una representación por regiones, no sé, es esa la expectativa que hay, pero no, cada quien implementa sus medidas, cada quien las ataja el tema del COVID como considera más conveniente. No hay, se aprecia que no hay una buena coordinación entre todas partes y eso mismo sucedió, como usted ve, en el Congreso de Michoacán. Ayer también se realizó a puerta cerrada por cuestiones sanitarias la sesión y ahí rindió protesta como legislador Ángel Custodio Virrueta, quien suple al diputado local Eric Juárez Blanquet, recordará usted, asesinado
hace casi 6 semanas en las calles del centro histórico de Morelia. Virrueta García anunció desde el mes pasado que se sumará a la fracción parlamentaria del PRD. Y vámonos a la información del ámbito de seguridad, porque lamentablemente este tipo de cuestiones, estas sí no paran, y al contrario, se ha puesto más trágico el asunto. Recordará usted que el domingo, si no mal recuerdo, sábado domingo, ha sido el día más lamentable en materia de ejecuciones violentas en el país. Pero el que sabe de esto es Conrado Álvarez de Red 113 y nos comunicamos con él. Conrado, ¿cómo estás? Buen día. Saludarte, mi querido Carlos, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen la transmisión, y a pesar justamente de esta pandemia por el coronavirus, siguen los hechos de violencia, como bien lo mencionabas. En Barrio de Rosales hubo 4 policías heridos en un tiroteo contra pistoleros en la población de Rincón de la Hierbabuena. Luego del tiroteo, 2 presuntos criminales fueron detenidos por los guardianes del orden. Trascendió que los uniformados hacían un patrullaje cuando pues fueron atacados por estos pistoleros, instante en que los representantes de la ley repelieron la agresión. Se conoció que los maleantes viajaban en varias camionetas y al verse ocupados, varios huyeron, pero 2 fueron aprehendidos por los efectivos de seguridad pública. En medio de esta refriega, como lo dijimos, 4 policías quedaron lastimados y fueron canalizados a recibir atención médica. Los patrullajes en aquella zona de la entidad fueron reforzados para evitar más de estas acciones criminales en contra de los guardianes del orden. Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de lo sucedido y emprendieron las diligencias respectivas, mientras que los indiciados quedaron a disposición de la representación social para que su situación legal les fuera definida conforme a derecho. Y en Pátzcuaro también un hecho de violencia en el que un hombre que está sin identificar fue asesinado a balazos. Los vecinos de la zona reportaron la situación, mientras que paramédicos llegaron, confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales, y entonces el personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos para emprender las investigaciones respectivas. Este crimen fue en la calle Prolongación de Cerrato, en la colonia Nueva del Cristo, en las inmediaciones del campo Osiris. El perímetro fue acordonado por los elementos de seguridad pública para evitar la contaminación de los indicios existentes. El fallecido está en calidad de desconocido. Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Y en Uruapan también, que ha sido uno de los focos rojos en la inseguridad, pues siguen también los hechos de violencia. El día de ayer, el cuerpo sin vida de un hombre que estaba baleado fue localizado en una brecha que conecta a la cofradía con la carretera Uruapan-Pátzcuaro. El suceso fue en las inmediaciones del fraccionamiento Rincón del Manantial. Unos vecinos de la zona encontraron al fallecido y llamaron a la policía. Posteriormente pues se desencadenó un operativo en la zona. No hay detenciones con relación al tema, y de este asunto que ocurrió ayer en Uruapan, pues ya también el personal de la Fiscalía indaga estos hechos. En Zamora, otro de los lugares donde no paran este tipo de situaciones, tras una persecución, elementos de la policía municipal se enfrentaron a tiros contra un sujeto armado que presuntamente minutos antes había asesinado a balazos a un hombre en el fraccionamiento Valle Dorado. Derivado del tiroteo, el sospechoso quedó herido y fue detenido. Está lesionado. Primeramente, vecinos del fraccionamiento Valle Dorado llamaron al número de emergencias para decir que en la calle Cerro de Beata, esquina con la calle Concepción, justo a las afueras de una tortillería, había una agresión a tiros. La policía municipal se trasladó al lugar y ahí encontraron sin vida a un hombre. De esta manera comenzaron con los recorridos y localizaron a este sujeto que se daba a la fuga. Hubo persecución policíaca y al final de este tiroteo quedó lesionado quien dijo llamarse Luis C., a quien se le aseguró un arma corta calibre 22 milímetros. Fue llevado a un hospital y se presume que está relacionado con el asesinato ocurrido precisamente en Valle Dorado. Mi estimado Carlos, la información, excelente día para todos. Gracias, Conrado, igualmente, buen día. Muy buenos días. Y es tiempo de la información deportiva, así es que vamos ahora con Luis Manuel Baeza. Postdata Deportes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Vox 103.3 y también de Postdata. Así es, vamos a ir rápidamente con la información de los deportes y comenzamos con información del fútbol europeo, y es que la temporada 2019-2020 de la Eredivisie parece que está a punto de llegar a su fin, debido a que el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, informó que no habrá fútbol profesional hasta el 1 de septiembre como medida para evitar la propagación y contagio de COVID-19. Esta noticia pone en jaque precisamente a los directivos de la Eredivisie y de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol, quienes tendrán que definir en las próximas horas o en los próximos días el futuro de la temporada 2019-2020 del fútbol neerlandés, la cual parece que tendrá que darse por finalizada, algo que no es del gusto precisamente de la Eredivisie ni tampoco de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol, que también ha dado a conocer su postura, en la cual uno indica que precisamente la Junta de Fútbol Profesional tiene la intención de seguir jugando la competición, basándose también en la decisión que dé el gobierno, y también hay que decir que va a consultar con la UEFA y se va a tomar una decisión. Otra de las opciones que tienen precisamente la Eredivisie y la Real Federación Neerlandesa de Fútbol es trasladar a los equipos a disputar las últimas 8 jornadas a territorio alemán, algo que parece muy complicado ya que la misma federación ve muy lejana esa opción. Y precisamente ahora pasamos a la Bundesliga, y es que al contrario precisamente de la Eredivisie, la Bundesliga podrá regresar el próximo 9 de mayo y convertirse en la primera liga del fútbol europeo que regresa a la actividad luego de la suspensión de la temporada 2019-2020 a causa del COVID-19. El regreso precisamente de la liga alemana gira en torno a la política de la canciller alemana Angela Merkel, quien ha dado el visto bueno a la federación de reiniciar las competencias el próximo 9 de mayo, pero además se sumaron también los primeros ministros de Baviera y de Renania del Norte Westfalia, Mark Söder y Armin Laschet, quienes confirmaron que también dieron el visto bueno de reanudar precisamente la Bundesliga en sus territorios. En un principio, los partidos de Bundesliga se llevarán a cabo a puerta cerrada para así evitar aglomeramiento en los estadios y prevenir también la propagación del coronavirus, pero para que la liga alemana pueda regresar a la actividad también está la aprobación del Instituto Robert Koch, que es la agencia de gobierno federal responsable del control y prevención de enfermedades. De momento parece que todo se va a llevar a cabo, pero sería a puerta cerrada. Se espera que en los próximos días los 36 equipos que conforman la Bundesliga y la Bundesliga 2 sostengan una reunión telemática en la cual abordarán precisamente el regreso a la actividad y definirán cuál será este mismo para presentárselo al gobierno alemán, lo aprueben y puedan regresar a la actividad en la temporada 2019-2020. Ahora dejamos el tema del fútbol europeo y regresamos al fútbol mexicano, y es que luego de anunciar la desaparición de los ascensos y descensos por los próximos 5 años, así como la transformación de la Liga de Ascenso MX a una liga de desarrollo, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, poco a poco va revelando precisamente cómo se formará esta nueva liga. Señaló que de momento se contará con 2 equipos a los cuales en cada temporada se les asignará un total de 20 millones que se reunirá precisamente de una multa a los últimos 3 lugares de la tabla de cocientes de la Liga MX, quienes tendrán que pagar en conjunto un total de 240 millones. Este dinero obviamente va a servir para apoyar económicamente a los equipos y se les entregará durante los próximos 5 años, en tanto se logra consolidar la Liga de Desarrollo. Hasta aquí la información de los deportes, Carlos. Me despido, que tengan un excelente día. Hasta mañana. Baeza, y gracias a usted por acompañarnos en esta emisión informativa. Quédese con Ignacio Martínez, nos vamos hasta mañana. Postdata, ya llegamos a la fase 3 y todavía no se aprecia coordinación entre las autoridades de los 3 niveles de gobierno.